Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Vamos a esperar, trabajando, que vamos a esperar eh, por acá. Vamos a esperar. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Quiero invitarles a que pues puedan compartir este en vivo con todos sus contactos porque vamos a estar teniendo un invitado de lujo en esta hora. Así que por favor compartan, queremos edificar las vidas de muchas personas. Que voy a invitar a que compartan, por favor, dejen sus preguntas en la caja de preguntas y que vamos a estar compartiendo con una muy buena amiga. Ahí vamos entrando. Hola, ¿qué tal? Lidia, Martín, Dios te bendiga. Qué gusto, pues, volver a tenerte por acá en esta ocasión nuevamente, ¿no? Un placer. Después de mucho tiempo. Bueno, gracias por la ¿Se me invitación. escucha bien? Sí, un saludito grande y todos escuchan de otros lugares. Gracias. Qué bueno. Gracias eh, por este tiempo tan maravilloso. Llevábamos tiempo ya planificando este tiempo y creo que va a ser una conversación súper interesante porque a diario recibo comentarios, recibo preguntas acerca de, y en varias encuestas que pues, he tenido la oportunidad de realizar, me he dado cuenta de que muchas personas no saben cómo lidiar o cómo manejar la situación de ansiedad, ¿no? Y los múltiples factores que implican la ansiedad, lo que desarrolla. Y en este caso, pues cuento con la presencia de una amiga, Lidia Martín, pues los que no saben, es de España, psicóloga y sobre todo cristiana. Así que vamos a estar dando una perspectiva no solamente científica, no solamente médica, sino también pues va a aportar de su granito de arena desde el punto de vista, desde la teología, desde la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta, Lidia. Y en este caso es, ¿qué es la ansiedad y cómo se origina? Muy bien. Pues es un tema importante, sí, porque además ahora, con toda la que estamos viviendo de la pandemia y tal, no es que no hubiera ansiedad, quizá en muchas se ha disparado. La ansiedad, me gusta ponerla en palabras sencillas, algo que se pueda entender en el cotidiano. Y sobre todo con lo mal que manejamos las incertidumbres. Tiene que ver con un miedo que no es solo un miedo, ahora explicaré qué es eso que ayuda, es un miedo que ha salido, como decimos aquí en España, de madre ya hace tiempo, ¿no? La cosa se ha ido de las manos, se nos ha complicado y entonces empezamos a ver peligros donde no los hay o donde el peligro realmente es mucho más pequeño que no. Entonces, lo que está sucediendo en esta época, pero ya digo, sucedía antes, es que hemos pasado de tener miedo a las cosas razonables, normales, conviene tener miedo, pero hemos empezado a contagiar de cosas pequeñas y grandes, de manera que la gente que vive con ansiedad vive todo el el cuerpo de uno se agota, la mente de uno se agota, vive constantemente con el corazón en la boca, como solemos decir, bueno, pues ahí empieza a notar como muchos ámbitos de su vida empiezan a verse alterados, tocados, ¿no? Hay ansiedades que tienen más un aspecto físico, nos viene pues una taquicardia fuerte, una sensación de ahogo, sudoración, temblores, cosas que no sabemos muy bien cómo explicar y entonces ahí es donde la persona piensa normalmente que va a pasarle algo grave, que quizá va a morir, o que está volviendo loco, o que va a perder la cabeza. En otras ocasiones la ansiedad se manifiesta más en términos de preocupación, de que la persona no puede dejar de darle vueltas y vueltas y vueltas a las cosas y claro, en cualquiera de los casos, ya sea que sea de manera más física o que sea de manera más mental, en cualquier caso la ansiedad está colapsando. Los está del COVID, claro que está bien tener un respeto a la edad y porque tenemos miedo a contagiarnos, pues hacemos bien en ponernos mascarillas, lavarnos bien las manos, poner distancia social.
pero para no tener ansiedad deberíamos empezar ya, si no hemos hecho ya al inicio, a hacer las cosas que sí que se pueden hacer. Salir a la calle, pasear, poder salir de alguna manera, pues algún paseo a un restaurante o salir a un centro comercial con precauciones. O sea, las cosas que se pueden hacer, por ejemplo, hay que seguir haciéndolas, ¿no? Yo creo que ese ejemplo nos ayuda a ver un poquito la diferencia entre miedo razonable. Así, bueno. Muchas gracias, Lidia. Estoy disfrutando esta explicación. Ahora, una pregunta que me topé en una encuesta que hice y que ha dado vuelta desde entonces en mi cabeza. Y es la siguiente. Es bueno para, sé que muchas veces los psicólogos, los psicoterapeutas, los psiquiatras, para manejar estos estados de ansiedad, ¿no? Esta ansiedad que muchas veces es generalizada, ¿no? Recomiendan los ansiolíticos. Alguien me hizo esta pregunta muy curiosa, ¿no? Y yo en mi mente pensaba, y aunque no da una respuesta concreta, no da una respuesta porque en sí no soy especialista, no manejo el área, no. Y alguien me preguntó, en cierta ocasión, ¿es bueno tomar ansiolíticos sin sentir que le está fallando a Dios? O sea, ¿se puede tomar ansiolíticos sin sentir que le fallas a Dios? Vale. O sea, sin que pierdas el enfoque en Dios. Bueno, la pregunta es curiosa, como poco, porque claro, es verdad que ahí se mezclan esos dos elementos, ¿no?, que tú comentabas antes. Uno es el enfoque científico, otro es el enfoque de fe. Yo voy a intentar abordarlo para... Sí, las dos partes para dar una respuesta más concreta, de la parte médica y de la parte espiritual. Sí. No, además, me parece una pregunta muy interesante porque yo estoy convencida de que hay muchísima gente cristiana que se lo plantea exactamente como tú la has expresado y formulado la pregunta. Voy a ir por partes. Claro, en algunas ocasiones, cuando la ansiedad es muy elevada y te das cuenta de que la persona está al borde de colapso, que no reacciona, que no es capaz de escuchar instrucciones, que lo que necesita es calmarse, sobre todo cuando se va a un servicio de urgencias en un hospital, por ejemplo, a veces sí que se administra, siempre con el consentimiento del paciente, evidentemente, pues se puede administrar un ansiolítico, pero ojo, voy a mencionar aquí algunas cosas que son importantes. Primero, por lo menos en España, los psicólogos no prescribimos fármacos. Eso lo hace un médico, en todo caso. La medicación, la farmacología es algo muy serio, de lo cual los psicólogos debemos conocer, pero que sin embargo no tenemos la capacitación para prescribir, porque eso es algo que tiene que hacer un médico. En segundo lugar, yo no soy muy fan, por no decir que soy bastante antipastillas en general, pero especialmente los ansiolíticos a mí no me gustan. No por una razón. No tanto por desagradar a Dios, que luego hablamos de eso, sino no me gustan porque el problema de los ansiolíticos es que crean dependencia desde la primera toma. ¿Vale? Entonces, no pasa, por ejemplo, con los antidepresivos. Los antidepresivos a veces son muy útiles, son muy necesarios en ocasiones, pero los ansiolíticos sí crean dependencia, los antidepresivos no crean dependencia. Es decir, la persona puede estar años tomándolo y no tener una dependencia. Lo que se crea es tolerancia, es decir, que a veces hace falta variar un poquito la dosis para que siga haciendo efecto, o variar un poquito el tipo de medicamento para que siga haciendo efecto. Pero con los ansiolíticos no. De hecho, lo que sucede con los ansiolíticos es que, por ejemplo, suceden fenómenos tan curiosos como que en el mundo nuestro del día de hoy, del siglo XXI, en Occidente, la principal causa de insomnio son los somníferos. Es decir, el problema es que como se depende de la medicación para dormir, se depende de la medicación para calmarse, se depende de la medicación para relajarse, ¿qué supone? Que al final los mecanismos nuestros que tenemos para hacer todas esas cosas terminan atrofiándose porque estamos utilizando todo el rato la muleta. Es como el que se dedica a andar solo con muleta, o perdóname la ordinariez, como el que se dedica a ir al baño solamente a base de laxantes. Llega un momento que el intestino deja de funcionar, evidentemente, porque le hemos desentrenado, digamos, para poder hacer sus funciones. Entonces, ¿cuándo son útiles realmente los ansiolíticos? Pues voy a poner un ejemplo muy sencillo. En ocasiones,
por ejemplo, cuando una persona llega al médico con un nivel de depresión bastante importante y alguien tiene que recetarle, por ejemplo, antidepresivos, los antidepresivos tardan casi un mes en hacer efecto. Eso significa que durante ese mes la persona que está necesitando una ayudita farmacológica no le está haciendo efecto y a veces se le da un pequeño ansiolítico en dosis muy bajas para situaciones muy concretas, de manera que la persona pueda más o menos manejarse con la situación durante ese mes hasta que la segunda medicación hace efecto. Cuando la segunda medicación hace efecto, la primera ya se puede retirar porque no queremos que se haga una dependencia y entonces la persona durante unos meses anda con antidepresivos, no para curar la depresión, sino para ayudarse un poquito, como el que le pone un motor al carro para que ande mejor durante unos meses, simplemente mientras la persona aprende los recursos que necesita para poder quitarse la medicación y seguir funcionando. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Que mucha gente tiene en su casa, en el botiquín de los medicamentos, su caja de ansiolítico. Están tirando de ansiolítico constantemente para calmarse, para estar mejor, cuando realmente no. Es verdad que a corto plazo, en el plazo muy inmediato, claro, me desploma la ansiedad, parece que desaparece, la controlo, me tranquilizo, digo, ¡ay, qué bien! Menos mal que me he tomado, pero porque estoy aprendiendo una lección enfocada y es, cuando digo menos mal, estoy pensando que si no lo hubiera tomado, hubiera pasado algo gravísimo. Y eso es la gran... Pero nunca es peligroso. Es decir, aunque se me va a salir el corazón por la boca, no tengo una cardiopatía, luego realmente no me va a dar un ataque al corazón. Tengo que dejar que el cuerpo, igual que sea activado porque piensa que hay un peligro enorme, tiene que darse el tiempo para que poquito a poco se vaya desactivando, se compruebe que no pasa nada y todo el mundo vuelve a la normalidad. Claro, lo que pasa es que queremos las cosas muy rápido. Y el ansiolítico viene y de repente nos da algo. Ahora, me voy al tema de fe, que me llama la atención, porque esto que yo he dado es la explicación científica, ¿vale? Y he dado mi opinión personal a lo que son los ansiolíticos desde ese punto de vista científico. Pero ahora me voy a la parte psicológica que tiene que ver con cómo vivimos la fe y la psicología juntos los que somos cristianos, ¿no? En este caso. Creo que me llama la atención seguramente probablemente que tratamos de manera muy diferente los asuntos que tienen que ver con el cerebro, los asuntos que tienen que ver con la salud mental, de todos los demás asuntos. Voy a ponerlo de la siguiente manera. Me gustaría saber por qué alguien que en un momento dado utiliza un antidepresivo o cualquier clase de otro medicamento, no digo necesariamente ansiolíticos, ¿vale? Hablo, por ejemplo, de antipsicóticos para gente que tiene... Correcto. O cualquier tipo de medicación psicofármaco. ¿Por qué razón pensamos que estamos faltándole a Dios por tomar un antidepresivo cuando resulta que no sentimos que le estemos faltando a Dios por ponernos anestesia cuando vamos al dentista para quitarnos una muela o, por ejemplo, cuando tomamos insulina porque tenemos una diabetes tipo 1? Entonces, claro, si yo soy insulinodependiente porque mi páncreas no funciona, por tomar insulina o por usar insulina, mejor dicho, porque además si no me pincho insulina me muero, porque eso es así. A día de hoy no tenemos una cura para... Tenemos que seguir. Ahí no le estamos faltando a Dios, pero eso sí, si resulta que en un momento dado utilizo un psicofármaco, entonces le estamos faltando a Dios. Y vamos, ahí es donde yo quiero hacer algún matiz por si puede ser útil. Creo honestamente que cuando la Biblia nos dice no temáis o no os entristezcáis como quienes no tienen esperanza, de lo que se está hablando no es de que tengamos prohibido tener temor, porque ahí tenemos los salmos y tenemos a los salmistas expresando sus temores, trayéndolos delante de Dios, diciéndole, Señor, rescátame, Señor, sé tú mi guía, Señor, muéstrame tu salvación. O sea, todas estas frases yo creo que resuenan en nuestra vida. ¿Estaba pecando el salmista cuando temía? No. Lo que decía era, cuando el hombre cayere, no quedará pecado porque Jehová es mano. Entonces, claro que va a haber momentos, no dice si el hombre cayere, dice cuando el hombre cayere. Es decir, va a haber momentos en los que vamos a temer, va a haber momentos muy tristes. Esto, Yasdanis, si nos fijamos en el propio Jesús, por ejemplo, yo veo a un Jesús
llorando frente a la tumba de Lázaro. Yo veo a un Jesús sudando gotas de sangre antes de ser entregado y de ir directo hacia la cruz. Y cuando vemos eso, podríamos decir que está faltándole a Dios en este momento por estar sintiéndose de esa manera. Cuando Dios nos pone al alcance hoy en día recursos médicos, recursos farmacológicos que podemos utilizar, ojo, como una ayuda que Él nos proporciona, igual que se dice en el Salmo 118 que el Señor está conmigo entre los que me ayudan. Bueno, el Señor está conmigo también entre las máquinas que utilizamos, porque son una ayuda que Él nos proporciona, entre la sociedad Amén. que tenemos al alcance, porque el Señor nos las proporciona. Entonces, es por gracia, es por su generosidad, es porque Él quiere, en todo caso. Pero eso significa que le estoy faltando a Dios cuando yo utilizo eso. Estaré faltándole entonces a Dios más bien si yo digo que mi salvación proviene de ahí, que mi base está dependiendo del ansiolítico. Cuando digo que si no me tomo un ansiolítico me muero. O sea, ahí sí que creo que... Porque faltamos a la verdad, básicamente, ¿vale? O sea, porque si Amén. entendemos de dónde viene nuestra salvación, pero no honestamente porque tomemos un ansiolítico. Y además voy a romper una lanza y no me quiero extender mucho, pero sí que creo que esto es importante. En algunas épocas muy oscuras de mi vida, en las que, pues, atravesando situaciones muy complejas, una de las cosas que me pasó fue que no podía dormir más de una hora, hora y media al día. Tenía que cuidar a una niña chiquitita que estaba a mi cargo, familiar más cercano a 600 kilómetros. Tenía que irme a trabajar todos los días y trabajaba en lo mismo que ahora, atendiendo personas. Tienes que estar súper concentrado. Yo tenía muy claro que yo no me podía ir al trabajo durmiendo una hora, hora y media al día. No podía conducir un coche habiendo dormido solo una hora, hora y media al día. Yo recuerdo haber ido al médico de cabecera, al médico de atención primaria que llamamos aquí, y la propia doctora me dijo, mira, yo creo que lo primero que tienes que hacer es recuperar el sueño, tener un sueño reparador. Y lo primero que me dijo fue, ¿quieres que te recete antidepresivos y ansiolíticos? Yo le decía, antidepresivos no, porque deprimida no estoy. O sea, estoy triste, pero no creo necesitar antidepresivos. En este momento estaba más enfadada que deprimida. Pero sí que es verdad que tenía dificultad para dormir. Y te reconozco que durante unos meses estuve tomando ansiolíticos para poder dormir. Fantástico, perdóname, o sea, sueño reparador, maravilloso poder volver a dormir 8 horas del tirón, levantarme bien, ser capaz de llevar a mi hija al colegio, disfrutar del día, enfocarme en mi trabajo, hacer las cosas correctamente, poder dar gracias a Dios por vivir en el siglo XXI y no en el siglo XII. Y a ver, cuando pasan unos meses y los puedes dejar, pues los dejas y tan contenta. Entonces, ¿los sigo tomando? No, ahora mismo no me hacen falta. Puedo dormir 10 horas al día si quiero. No tengo ese tiempo para dormir, pero si quisiera dormir ese tiempo, mi cabeza me permite dormir ese tiempo. Pero no creo que sea algo que tengamos que demonizar, lo de tomar los ansiolíticos. Así es. Muy interesante, Lidia. Estoy súper disfrutando. Veo en los comentarios también que lo que estás diciendo es de mucho aporte, de mucho valor. Sé que es un tema que es complicado y que muchas veces hay tabú en ellos, ¿no? Porque vivimos en un tiempo tan concurrido con lo de la pandemia, que la gente se estresa, cae en un estado de ansiedad generalizado, o sea, no logran descansar. Y poder escuchar palabras tan alentadoras de una profesional en su campo, pero además una mujer también de fe, es sumamente alentador. Y algo que una pregunta que me viene a la cabeza, que aunque no estaba en el bosquejo, pero me parece interesante y me cuestiono yo, y es esta. A veces la ansiedad, caemos tanto en un estado de ansiedad que perdemos el control, ¿ves? Y pienso yo que la ansiedad da base a que caigamos en ese círculo vicioso, ¿no? De querer controlarlo todo, pero cuando vemos que no estamos en control, entonces se activa eso de que ese estado de que todo de frustración provocado por la misma ansiedad. O sea, nos hemos vuelto tan adictos al control, que literalmente perdemos el enfoque completamente. O sea, prácticamente tips prácticos que puedas recomendar, y bueno, desde la parte médica y quizás algún otro desde la parte espiritual, algunos otros pasajes que han servido como base en tu vida espiritual, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para
no perder el enfoque en medio de esta ansiedad generalizada cuando somos tan adictos al control. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Además, los perfiles de personalidad, los caracteres que somos, que queremos tenerlo todo bajo control, como tú dices, carne de cañón para la ansiedad. Antes, al principio, indicaba que el tema de la ansiedad, cuando lo ponemos en un lenguaje más cotidiano, tiene... Ahora en la pandemia lo que ha sucedido es que donde pensábamos que controlábamos, nos hemos dado cuenta que no controlamos nada, que la gente... antes, pero bueno, no para todos y que esto igualaba tanto a países ricos, países pobres, gente de toda índole, sexo, religión y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos ha hecho ver de manera muy visible que no tenemos el control, es sacado de la carrera, la gente está muy inquieta. Algunos tenemos que empezar a asumir, vernos que no controlamos, ni se puede vivir controlando las cosas. O sea, uno hace planes y todas las cosas pasan, vienen de la manera que vienen. Como suele decir el refrán español, el hombre propone y Dios dispone. Yo tengo que vivir mi vida enfocándome desde la mañana hasta la noche en que, bueno, yo puedo, porque Dios me lo permite, haber hecho una planificación, pero pueden pasar 50 cosas a lo largo del día que pueden ser imprevistos. Y eso es un entrenamiento precioso, el del imprevisto, el del cambio, para estar dispuestos a decir, bueno, pues esto no era lo que tenía previsto, pero voy a improvisar, voy a ver cómo puedo gestionar esto. Las personas que solamente tienen un plan A, es decir, las personas que necesitan sí o sí que las cosas salgan como tienen previstas, cuando cualquier cosa les saca a la cuneta, cuando cualquier cosa les supone una molestia casi inmanejable, esas personas tienen todas las posibilidades del mundo de ser personas que van a vivir con ansiedad y van a sufrir mucho, porque el mundo, el universo funciona de esa manera, es decir, Dios tiene el control, pero nosotros no lo tenemos. Y hombre, hay cosas que sí controlamos. Si yo quiero coger esto y lo puedo llevar de aquí a aquí es porque Dios me permite poder llevarlo de aquí a aquí. Pero aparte de esas cosas que están en nuestra mano, tantas otras no lo están. Entonces, un tip interesante es que las personas podamos tener plan A, plan B y plan C. Oye, en mi plan A, mañana está levantarme temprano, estudiar, prepararme una clase que tengo el lunes sobre ansiedad precisamente, estar por la tarde pues con la familia, disfrutar de salir un ratito al campo. Ahora, puede, por ejemplo, a mí no me dé tiempo a estudiar mañana por la mañana, porque pasa, porque pueden suceder cosas. Si yo tengo un plan B, por ejemplo, mi plan B es, si mañana por lo que sea surge algo, todavía tengo un ratito el lunes para prepararla. Plan C, bueno, esa clase ya la he dado otras veces, si no puedo revisar completamente la presentación PowerPoint y renovarla del todo, puedo siempre utilizar la presentación PowerPoint anterior que tenía, que utilicé hace unos años. Y esa idea, fíjate qué tontería, qué ejemplo más bobo, pero ya nos hace darnos cuenta de que ya no necesito que todo salga bien mañana. No sé si me explico. Puedo vivir más relajadamente mi día de mañana, incluso si hay un imprevisto, porque no me la estoy jugando toda a una carta. Otro tip importante, y es, y esto tiene una lectura espiritual también que voy a intentar dirimir después, pero voy a empezar por la parte científica. Cuando nosotros tenemos ansiedad, dos cosas que no deberían pasar pero suceden. Una, la primera es que empezamos a dejar de hacer las cosas normales que antes hacíamos. Desde que tenemos ansiedad ya no voy a tal sitio, o nunca voy sola, o nunca me siento en tal otro lugar. Entonces, esa es una parte, lo que dejo de hacer, que era normal, y las cosas que empiezo a hacer desde que tengo ansiedad porque así me siento más seguro. Son lo que se llaman conductas de evitación, las primeras, conductas de seguridad, las segundas. Si yo quiero desaparezca, o sea, si quiero matar al monstruo de la ansiedad, lo que no puedo estar haciendo es darle de comer. Es como el que tiene un ratón en casa y no barre y deja las migas y el queso por los rincones. Pues el bicho no se muere. Si tú quieres que el bicho se muera, no debes de comer. Aquí la ansiedad, si le estamos dando conductas de evitación y conductas de seguridad, la ansiedad crece. Si yo dejo de ir a los sitios normales solo porque no me dé ansiedad, llegará un momento en que la ansiedad me puede dar en cualquier parte. Y por cierto, nunca descubriré ni comprobaré que no pasa nada porque vaya al centro comercial, que no pasa nada porque vuelva a conducir. Tengo que comprobar que no sucede lo que temo.
Si siempre me siento en el asiento del pasillo en el autobús porque pienso que si me siento en la ventanilla ya me va a dar algo y no voy a poder salir del autobús, quizá precisamente lo que tengo que empezar a hacer es no poner en marcha ese truco, sino más bien decir, no, pues me voy a sentar donde me siente y no voy a procurar que sea en el pasillo. Hombre, hoy me voy a sentar en el sitio más difícil del autobús, solo para comprobar que no pasa lo que temo. Que incluso si me da ansiedad, tendré un mal rato, ¿vale? Te lo admito, será molesto, ¿vale? Te lo compro, pero en ningún caso peligroso. Y aquí es donde quiero hacer el apunte respecto al tema de lo espiritual. Cuando se habla en Tesalonicenses de que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, pues hablando de la muerte y de cómo creo que eso, sin hacer ninguna barbaridad teológica, es perfectamente aplicable a si se nos dijera no tengáis esperanza. Es decir, no tengáis miedo como si Jesús no fuera en la barca. No tengáis miedo como si no fuera Jesús el que está andando sobre las aguas y el que nos está invitando a andar sobre las aguas. Para los judíos, para los hebreos, el mar era el símbolo de todo lo oscuro, de todo lo desconocido, de todo lo peligroso. Que Jesús era andando a andar sobre las aguas significaba sobreponerse en su mentalidad a todo lo que les daba miedo. Y claro que tienes miedo. A ver, el mar es el mar y nosotros somos pequeños y somos muy frágiles y la ansiedad es un mar enorme para mucha gente. Pero no podemos atravesar esos miedos como si Jesús no viniera en la barca. Así que creo que hay una parte del miedo y de la ansiedad que tenemos que contar con ella. No de balde se nos dice que echemos nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Luego se cuenta con que tener ansiedad, pero también se nos da el recurso de la gracia, de poder volver una y otra vez a alguien que no nos va a abandonar, que no nos suelta la mano. El que se soltó de la mano andando no fue Jesús, a Pedro, fue Pedro. Que no te a la realidad de que quien estaba el maestro, quien estaba allí era el maestro. Y ojo, no estoy criticando a Pedro porque yo lo hubiera hecho mucho peor. Yo no sé si hubiera saltado de la barca, también te lo digo. Así mismo es. Lidia, has tocado uno de mis pasajes favoritos que siempre me vienen a la mente, ¿no? Y es ese, ¿no? Cuando dice en 1 Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué lindo es que en medio de ese, como tú decías, ¿no? De ese mar desconocido, que es la ansiedad, que es tan inmerso, que podamos, como digo, voltear a ver la cruz de Jesús. Cuando podamos voltear, ser capaz de, en medio de este caos, de este mar tan grande de la ansiedad, cuando seamos capaces de voltear a la cruz de Jesús y poder reflexionar y recordar que Él dijo en su palabra, dice, no te dejaré y no te desampararé, te sostendré con la diestra de mi justicia. En otras palabras, te sostendré con la gracia, con mi gracia, te voy a sostener de tu mano. No te voy a dejar solo en medio de este mundo tan caótico, ¿no? En nuestras vidas. Y creo que sí, Lidia, ha sido muy padre conversar contigo. He disfrutado mucho la conversación. Aquí voy a hacerte una pregunta muy interesante. Dice que alguien que pone Vinaesi Martín, dice, ¿cómo puedes advertir si estás con una persona controladora o inclusive si lo eres tú? Muy buena pregunta. Tiene con los ¿vale? Sí. Una persona controladora básicamente es una persona invasiva. Voy a explicarme qué significa eso. Toda persona debe tener un espacio personal que es mucho más centímetros hay alrededor de uno, ¿vale? O sea, el espacio personal tiene una parte geográfica, física, pero tiene una parte de la cual hablamos más en términos de responsabilidad. Cada persona, sobre todo ya cuando es una persona más madura, debe contar con un espacio para su pensamiento, para sus sentimientos, para sus conductas, para su responsabilidad. Debe ser capaz de hacerse cargo como persona adulta de lo que siente, de lo que piensa y de lo que hace. Es lo que marca, por ejemplo, la mayoría de edad. A nivel legal, la persona mayor de edad ya puede y debe responder por sus actos, ¿vale? Cuando una persona es invasiva, empieza a meterse en el espacio que es propiedad, digamos, de la otra persona. Es decir, empiezo a decirle cómo pensar, cómo sentir, la cuestiono, le digo lo que tiene que hacer. Es decir, de alguna manera estoy impidiendo que esa persona se haga cargo de su espacio personal. Y ojo, no porque la otra persona no pueda hacerse cargo, que yo creo que muchas veces el que es controlador no lo hace porque la otra persona no se pueda hacer cargo, sino porque
La persona que es controladora obtiene beneficios de controlar al otro. Por ejemplo, si yo estoy tratando con una persona que se deja controlar, eso da poder. Eso da capacidad de influencia, posibilidad de meterme en la vida del otro, de decirle lo que debe pensar. Y ojo, hay personas que disfrutan mucho de esto. Son personas que llamamos agresivas, no porque peguen o insulten, que si pegan o insultan evidentemente son agresivas, sino porque son manipuladoras, son intrusivas, se meten en el espacio personal de otro. Esto es muy curioso plantearlo desde el punto de vista espiritual por una razón. Y creo que puede ayudar también a identificar y a romper algunos tabúes que mucha gente tiene sobre Dios. Y aquí ya no hablo como psicóloga, aquí hablo como cristiana, ¿no? Sí. Hablo desde un punto de vista y hablo desde el otro. Una de las cosas que a mí me encanta de Dios, del Dios del cristianismo, es que Él respeta profundamente el libre albedrío porque nos lo ha dado Él. O sea, si Dios hubiera querido crear autómatas, pues hubiera hecho una pandilla de robots, hubiera poblado la tierra de robots y no hubiera dado la posibilidad a cada cual de decidir, ¿no? Para que el ser humano pueda decidir amar a Dios, tiene que tener, si no, eso no se puede hacer cualquier otra cosa. Y me encanta en ese sentido ver que si Dios respeta mi libre albedrío, ¿qué derecho tengo yo a ser invasivo con el espacio personal de nadie? Es decir, ¿cómo puedo yo entrar a... o cómo puedo permitir sentido? Otra cosa es lo que se da muchas veces en contexto de familia. Yo tengo una hija de 15 años que todavía es menor de edad y aún no es responsable de sus actos, sino que la responsable de sus actos, perdonadme, entrar. Y voy a entrar en ese espacio personal, lo voy a hacer con mucho cuidado, lo voy a hacer con delicadeza, lo voy a hacer intentando consensuar al máximo posible, pero cualquier cosa que pueda poner en riesgo la integridad de mi hija, sea física, emocional o espiritual, creo que tengo un papel como madre. No estamos hablando de personas menores de edad o de niños, estamos hablando en todo caso de personas mayores que tienen ese espacio que debe ser respetado. ¿Cómo puedo entonces identificar si esa persona es controladora? Básicamente se está metiendo donde no tiene que meterse. Así de sencillo. También se puede ser hipercontrolador intentando controlar los elementos que no puedo controlar. Por ejemplo, la conducta de otras personas es solo uno de los casos, pero, por ejemplo, quiero controlar el tiempo, quiero controlar el orden económico mundial, quiero controlar que las cosas salgan como yo quiero. Bueno, las cosas no salen como yo quiero. Quiero controlar el wifi, quiero controlar la rapidez con la que se producen los acontecimientos, quiero que si estoy pidiendo una hipoteca el banco me la dé cuanto antes. Es que no controlamos ninguna de esas cosas. De hecho, no sé si habéis... Creo que se llama 7 horas, si no recuerdo mal, es de un escalador que se lanza a la por su cuenta. No, en un accidente grave porque se cae por una rendija de, no sé si era el Gran Cañón o algún sitio de estos así muy, muy espectacular a nivel de escalada, y se queda enganchado, se queda atrapado por el pulgar entre dos rocas. Y es interesante la película, aparte de muy angustiosa, porque claro, descubres que una persona que pensaba que tenía control absoluto sobre su vida, en ese momento se da cuenta de que no controla nada, porque está ahí sujeto por el pulgar, se le cae en algún momento algo al suelo y no es ni capaz de poder agacharse y cogerlo. Un gesto tan simple como ese, de repente lo tiene fuera de su control, ¿no? Yo creo que el tema del control es una cosa que nos cuesta mucho a los seres humanos, porque en el fondo tenemos cierto complejo de Dios, entre comillas, ¿no? Nos gustaría controlarlo todo, pero no somos Dios. Así somos muy adictos al control y en ese sentido creo que la palabra es muy clara. Tenemos que aprender a soltar ese control y saber de que Dios está por encima de nosotros, que somos seres limitados, tenemos un límite, que llega un momento en que hay que poner un stop en nuestra vida, ¿no? Parar y dejar de controlar. Y bueno, para los que no saben, que están sumando ahora, y ya por último, quiero recomendar la página que sigan la cuenta de Instagram, de YouTube y de Facebook de Lidia Martín. Y en el link de su biografía de Instagram hay un muy buen recurso. Lidia, felicidades. También quería aprovechar para agradecerte por tu nuevo libro, Psicología del Cambio. ¿Podrías ya, un resumen rapidito ya para cerrar, para los que no saben, comentarnos un poquitico acerca de este libro, cómo surgió la idea de este libro y
¿cómo pueden adquirirlos para los que están accesibles? Claro. Este libro está ya en preventa en Amazon desde hace unas semanas. Oficialmente sale el 1 de octubre. En la cuenta mía de YouTube hicimos alguna presentación, hemos hecho en Instagram también, hay varias entrevistas y ahí explico más. Pero la idea de psicología del cambio era sobre todo pensando no tanto en la pandemia, porque aunque se ha escrito en la pandemia, hablamos de cualquier cambio en la vida, cualquiera de esas situaciones que de repente llegan nuevas y nos descolocan y ¿qué pasa en nosotros y cómo abordamos el cambio, ¿no? Yo creo que era muy importante poder tener una herramienta que cuando nos llega una crisis o una multicrisis como esta que estamos viviendo, sepamos, por una parte, qué sucede en nosotros cuando enfrentamos los cambios, por qué nos desestabilizan tanto, y ahí hablo de cosas como el estrés, la ansiedad, la depresión, cómo se conectan entre ellos, cómo puedo saber si estoy en un momento grave o no grave de todo ese, de esa amalgama, pero sobre todo hay una parte que yo creo que lo que pretende es sobre todo trasladar esperanza, porque lo que enseño a partir de ese libro es cómo puedo convertir una situación muy fea en posiblemente alguna de las mejores oportunidades de mi vida. ¿Cómo se hace para abrir los sentidos en ese sentido y la disposición para poder construir, aunque sea desde las ruinas? Así que es un libro que nos ayuda a conocernos mejor, pero también a poder convertir las situaciones feas que nos toca vivir en oportunidades muy interesantes. Es una época de tristeza, por una parte, de cierre, de etapa, pero por otra parte, ya sabes lo que pasa con la tierra cuando se zarandea y se remueve, que también se oxigena y que trae nuevas oportunidades. Así que es muy fácil poder acceder a través de Amazon, por ejemplo. Dentro de unas cuantas semanas ya podrán ir encontrándolo en las librerías habituales de cada uno de los países. Es verdad que va un poquito más despacio y va por fases. Primero Estados Unidos, luego irá Centroamérica, Cono Sur, Europa a nivel de librerías, pero en Amazon ya está en preventa. Así que animaros a que lo podáis adquirir, por supuesto, a que lo podáis disfrutar. Ojalá os guste y podáis comentar conmigo. Y sí que animo, en la medida de lo posible, a que si queréis, efectivamente, como decía Yasdanis, podáis entrar en el link que hay en bio, porque ahí aparece desde la presentación, el acceso a mi página web, a los recursos gratuitos, alguna clase que estamos teniendo sobre ansiedad. Todo eso está a vuestra disposición. Así que nada, ojalá sea útil. Amén. Lidia, gracias por tu tiempo. Créeme, he disfrutado mucho, he aprendido, me quedo con toda la mejor parte desde ambas perspectivas, porque si algo que aprendí es cuando te conocí, aprendí mucho es ver las cosas desde las dos perspectivas, no verlas solamente desde la perspectiva de la fe, sino que aprendí también a ver las cosas desde la perspectiva médica, porque eres una mujer, aunque eres una mujer de Dios tremenda, con una fe tremenda también, pues eres profesional en tu campo, ¿no? Y eso ayuda mucho. Así que un abrazo, gracias por este tiempo tan maravilloso que pudiste apartar en tu agenda. Sé que es súper ocupada, pero de todas formas, muchas gracias, y sé que los que pues se han ido uniendo, han ido viendo, el live va a quedar completamente guardado y en quizás máximo 2-3 días estaré subiendo este mismo video a mi canal de YouTube, así que para que vayan y se suscriban y pues puedan verlo. Así que, Lidia, muchas gracias nuevamente, un saludo muy especial para ti, que esté bendiga a ti, a tu familia, y pues esperamos que Dios nos dé la oportunidad de poder seguir trabajando y abordando muchos temas que pueden ser de mucha bendición para todos, y así que gracias, Dios te bendiga mucho. Gracias, Lidia. Un abrazo a todos. Gracias. Bendiciones, gracias.